Este es otro episodio de conversaciones sobre liderazgo y la iglesia. Hola, bienvenido a pazcondios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de conversaciones sobre liderazgo y la iglesia. En pazcondios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Y si tú quieres ver todos los videos que publicamos, suscríbete a este canal y prende la campanita de notificaciones. Ahora, en este programa de conversaciones, yo contesto las preguntas que me envían. Así, si tú tienes una pregunta de Dios o de la Biblia, de la iglesia, de liderazgo, de tu vida, de cómo empezar una iglesia, una pregunta de tema que sea, envíame tu pregunta a preguntas@pazcondios.com, preguntas@pazcondios.com para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Hoy vamos directo a las preguntas de este episodio. Una pregunta que entró es por qué hay iglesias evangélicas que no aceptan la versión NBI de la Biblia, la versión NBI. Y en su pregunta dice que hay muchas iglesias evangélicas en contra de la Biblia NBI por tener muchas contradicciones, eliminación de versos, etc. Espero su respuesta y aclaración. Eso es peligroso. Yo le voy a hablar de los dos lados, porque por la pregunta no sé si estás a favor o en contra de la NBI, pero déjeme aclarar, la NBI, por lo que yo he visto, es una buena traducción, es una muy buena traducción. No es tan literal como otras traducciones, pero es una buena traducción. Yo fui criado espiritualmente con la NBI en inglés, la NBI en inglés. Es una buena traducción. No es tan literal, por ejemplo, como la NBLH, que es la traducción que yo prefiero, o como la que yo uso muchas veces, que es la Reina Valera 60, pero solo porque una versión una traducción de la Biblia no es tan literal, con tal que no es una paráfrasis, porque la Biblia que son paráfrasis son mucho más interpretativas, explican más, hay más interpretación humana y menos traducción de la Biblia. Pero en cuanto a la NBI, la NTV, la Nueva Traducción Viviente, son buenas traducciones. Y recuerda, si tú tienes años de estar leyendo la Biblia y tú prefieres, como yo, una traducción más literal como la Reina Valera, qué bueno, pero no minimices a las personas que, por la razón que sea, tal vez son nuevos en la fe o la primera vez que leen toda la Biblia, y tener una versión que no es tan literal como la NBI, la NTV, les ayuda muchísimo en su camino. Yo recuerdo cuando estaba predicando en Honduras, y la versión que más me gustaba porque por cómo hablaba, por cómo decía las cosas, era bíblico, era una buena traducción, era la versión Dios habla hoy, que es una buena traducción. Entonces hay una variedad de buenas traducciones y no hay que ser ni legalistas con una traducción, solo la Reina Valera de 60. Tampoco no hay que desanimar a los nuevos creyentes o las personas que prefieren una versión menos literal también. Lo más importante es que leamos la palabra de Dios, que prediquemos la palabra de Dios, que siempre estemos compartiendo la palabra de Dios. Eso es lo más importante. Alguien hace una pregunta que yo creo que es una pregunta común para todos. Es, ¿qué hago para no sentirme depresiva o menospreciada? Y cuando nosotros sentimos deprimidos, cuando sentimos bajos, cuando sentimos que no valemos nada, cuando sentimos mal, casi siempre, yo diría siempre, es porque nosotros estamos basando nuestro valor y nuestra identidad en lo que nosotros percibimos que somos naturalmente, cómo me veo, lo que he hecho, lo que otros han dicho de mí, lo que otros piensan de mí, cómo me tratan los demás. Cuando baso quién soy yo y mi valor en lo que otros dicen, en lo que yo veo
en el espejo, lo que yo hago, entonces fácilmente empiezo a sentir mal, deprimido, bajo, porque siempre hay alguien que me va a decir que no hago nada. Siempre hay una voz en mi mente que me dice que no has hecho suficiente. Siempre hay otra persona con quien me puedo comparar y sentir menos. Nosotros, como en Cristo, tenemos lo que es la respuesta a ese problema, porque ese es un problema humano. Todos sienten eso en diferentes momentos de su vida. Nosotros en Cristo tenemos la respuesta a esa pregunta, la solución. Dios resuelve ese problema para nosotros. Y si estás en Cristo, si te has arrepentido y bautizado, estás en Jesús, no tenemos por qué sentir así. Naturalmente vamos a sentir así a veces y no debemos sentir condenación, pero sí debemos luchar. Debemos luchar por saber y recordar y creer la verdad de quiénes somos en Cristo. Por ejemplo, Colosenses capítulo 2, verso 10, que dice, ustedes están completos en Él, en Cristo. Yo soy la justicia o la perfección de Dios, segundo de Corintios capítulo 5, 21. Yo estoy completo en Él. Yo soy acepto en el amado. Dios me acepta. Él está feliz conmigo. Yo soy la perfección de Dios por estar en Cristo. No porque yo soy perfecto, no porque yo merezco, que valgo o que he hecho tanto para que yo sea esa persona, sino porque estoy en Cristo. Y en Cristo somos la perfección de Dios. Valemos el mundo. Nosotros somos importantes porque somos los hijos de Dios. Nosotros valemos porque nosotros somos comprados con la sangre de Cristo. Nosotros somos algo, tenemos una identidad como los hijos amados de Dios y tenemos que luchar por creer esta realidad. Cuando nosotros sentimos deprimidos, cuando sentimos ansiedad, cuando sentimos menospreciados por otros, cuando sentimos bajos, tenemos que abrir la Biblia, leer el Evangelio, leer Efesios capítulo 1, capítulo 2, leer Gálatas, leer Colosenses capítulo 1, capítulo 2, leer el Evangelio y recordar quién eres. Leer Filipenses, leer Corintios capítulo 5, segundo de Corintios capítulo 5. Recordar quién eres en Cristo y dejar que la realidad del Evangelio, que eres un hijo amado de Dios, completo en Cristo, y tu valor no viene de lo que tú haces, sino de lo que hizo Cristo en la cruz. Ese es un valor infinito. Y en Cristo, eso es lo que valemos. Y en Cristo somos los hijos de Dios y tenemos que luchar. Y cuando nosotros luchamos por medio del Espíritu Santo, tarde o temprano, Dios nos levanta porque nos hace creer una vez más la gran realidad del Evangelio. Entonces luchemos cuando sentimos deprimidos. Creamos el Evangelio. Creamos quienes somos en el Evangelio. Una hermana pregunta, ¿cómo ayudo a mi esposo de dejar el pecado de la pornografía? Y cuenta que tiene 13 años de casado, que su esposo le confesó que veía pornografía. No tiene la confianza de hablar con los pastores de su iglesia por miedo de ser juzgados. Ella sentía engañada, como si él hubiera sido infiel. Y quiere ayudarle a poder salir de ese pecado. Y qué buen deseo, qué buen deseo. Yo creo que hay dos cosas que tienen que hacer. Uno, tienen que llegar, no tanto quizás tú, sino tu esposo, tienen que llegar a creer lo que Dios dice de este pecado, que no es algo natural, que hacen todos los hombres, que así somos, que ni modo, que así va a ser siempre. Y no, es fornicación, es inmundicia, es inmoralidad sexual, no te está engañando con otra persona, pero él no está siendo fiel a ti en tu matrimonio, no está honrando el hecho matrimonial. Él está cometiendo adulterio en su corazón y él tiene que llegar a creer eso y sentir la convicción de ese pecado. ¿Y quién da la convicción? Es el Espíritu Santo. Entonces, la primera cosa que tú puedes hacer es orar por tu esposo, orar a diario que Dios le dé la convicción, porque por temor a ti,
Él intentará hacerlo menos y lo esconderá de ti. Por temor a Dios, Él lo dejará. Y eso es lo que tú quieres. Entonces, ora por tu esposo. 2, háblale la verdad. En amor, háblale la verdad. No, no con reclamos y no porque tú quieres, sino con la palabra de Dios, porque tú estás preocupado por su alma. Cuando perseveramos en pecado, pecado de que sea, pecado sexual en ese caso, nosotros nos removemos de la gracia de Dios. Mira lo que dice Pablo en Efesios capítulo 5, verso 3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun sin nombre entre ustedes como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni traonerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Pero saben esto, en el verso 5, saben esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie les engañe con palabras vanas, porque por esas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Habla la verdad de la palabra de Dios a tu esposo. Y esa es la segunda cosa que puede hacer. Lea Efesios 5, lea Tesalonicenses, donde habla de la fornicación. Busca en la carta de Pablo en Gálatas, donde él habla de la fornicación, de la impureza. En Hebreos capítulo 12, donde habla de la impureza, el hecho matrimonial y la impureza que tiene que haber en nosotros, los seguidores de Jesús. Lea cuando Pablo habla de eso en Corintios capítulo 6, busca los pasajes donde Dios habla directamente de la pureza sexual y exhorta a tu esposo. Es la segunda cosa. Y la tercera cosa, tiene que buscar ayuda externa. Tiene que buscar un hermano que puede caminar con tu esposo. Si no es el pastor, otro hermano mayor o una pareja, quizás mejor, una pareja mayor en tu iglesia. Y tiene que coger a la pareja con confianza, o sea, y con sabiduría, y no tiene que ser quien sea de cualquier persona, tiene que ser alguien de confianza, pero ustedes tienen que vencer ese temor de que nos van a juzgar, van a reír de nosotros, nos van a menospreciar, nos van a ver de menos. Tienen que vencer eso para andar en la luz. Lee 1 de Juan. 1 de Juan 1, 1 de Juan 1 con tu esposo y mira cómo Dios habla de andar en la luz, que es confesar nuestro pecado. Tiene que confesar ese pecado y lo mejor sería, ya que es algo entre los dos, que tú sabes de eso, mejor buscar una pareja y juntos hablar tu esposo con otro hermano mayor en la iglesia, un hermano de madurez que le puede guiar y que puede darle contabilidad y que le puede preguntar cómo estás, hermano, y que le puede guiar en ese camino, pero necesitan abrir eso a otra persona, a otra pareja, a otra persona. Entonces, ora por tu esposo, exhórtale con la palabra de Dios y busca una persona o que él busque una persona, un hermano, una pareja que puede caminar con ustedes a pasar por eso para que puedan hallar la victoria que viene de vencer un pecado tan serio y tan adictivo como el pecado de la pornografía. Y una cosa más que debes hacer, recuerda tu palabra mientras que le hables de la verdad, que si él sigue pecando, si él sigue ahí, él perderá la gracia de Dios y perderá su alma. Recuerde de la gracia de Dios que ha encontrado en Cristo, porque es por la gracia que Dios nos llama al arrepentimiento. La bondad de Dios nos lleva al arrepentimiento. Entonces, recuérdele de lo que Dios exige de sus hijos, la pureza absoluta y de gran favor y bondad que ha recibido en Cristo y que hay en Jesús, para que la gracia de Dios lo llame y la verdad de Dios lo corrija. Otra pregunta es, ¿qué habla Dios de sexo oral en el matrimonio? Y primero iba a decir que en la Biblia no habla directamente de eso, pero en realidad
Hay pasajes que son parte del libro de Cantares que algunos interpretan como referencias a ese acto. Como sea, si es o no es lo que el rey Salomón estaba describiendo en alguno de esos pasajes en el Cantar de Cantares, de todas formas, es un acto íntimo que puede ser, como no es prohibido en la palabra de Dios, y puede ser parte de la relación normal y natural de una pareja casada, porque hay que respetar, honrar el hecho matrimonial, como dice Hebreos 12, pero puede ser parte de disfrutar de la relación íntima que Dios ha dado, como todas las otras prácticas en esa relación íntima, siempre es cuando es de acuerdo mutuo y cuando no es con exigencias y cuando no es a la fuerza, pero como parte de la relación íntima de parejas, y yo no veo nada en la Biblia que lo prohibiría. Alguien pregunta, ¿cómo salir de las deudas sin pedir prestado más? Curiosamente, ayer escuché en la radio un comercial de un banco, una agencia financiera que estaba ofreciendo préstamos para no endeudarse por tarjeta de crédito, sacar un préstamo por su casa. La solución muchas veces, y no tiene sentido, como tú mencionaste en tu pregunta, para las dificultades económicas y para salir de deudas es endeudarse más para pagar las deudas que ya tienes, cosa que para mí no tiene lógica. Sencillamente, yo diría uno, para afirmar tu pregunta, es lo mejor que un hijo de Dios puede hacer en términos de su economía, aparte de ser generoso, es eso, es salir de deudas, no entrar en deudas, porque cuando uno está en deudas, cuando está sobrecomprometido económicamente, financieramente, no tiene la libertad de ministrar, no tiene la libertad de ser generoso, no tiene la libertad de tomar tiempo para hacer un ministerio, para hacer algo en la iglesia, de empezar una iglesia, de hacer lo que Dios quiere que haga, porque está ya atrapado, es un esclavo. Lo mejor que uno puede hacer es salir de las deudas. Buena pregunta y buen deseo. ¿Cómo hacerlo? Es sencillo y requiere muchísima disciplina. Primero, tiene que gastar menos de lo que ganan. Eso es lo que tiene que hacer. Y la razón que están en deudas es, pues, en general, no sé tu caso, en el general cuando estamos en deuda es porque hemos gastado más de lo que ganamos. Entonces, para salir de ahí, tenemos que hacer lo que no hemos estado haciendo, que es gastar menos de lo que ganamos. Y ahora, para salir de la deuda, tenemos que gastar mucho menos de lo que ganamos y pagar lo que debemos. Y si con el tiempo, poco a poco, gastamos menos cada mes de lo que ganamos y poco a poco pagamos lo que debemos. Entonces, a final de cuentas, saldrá de las deudas. Esa es la fórmula de cómo uno puede salir de sus deudas. Ahora, mientras que hace eso, hay que, uno, tener disciplina, dos, tener paciencia y tres, pedir a Dios que Él les ayude, que Él les ayude. Y cuatro, no deje de ser generoso, no deje de dar sus ofrendas, de dar al reino de Dios, de dar el porcentaje, el diezmo, el dinero que tú vas a ofrendar a Dios. No sé de las personas que dicen, cuando salgo de las deudas, entonces voy a ofrendar. Cuando salgo de las deudas, voy a ser generoso. Sé generoso hoy y deja que Dios, y confía en Dios. No uses tu presupuesto y tus compromisos como razón por no ser fiel. Si entra cierta cantidad en un mes en tu hogar y tú sabes que debes dar 10% o 15% o lo que sea, da esa cantidad de Dios primero y confía en Dios que Él cubrirá los gastos y que podrán ir pagando sus deudas mes tras mes. Entonces, sé generoso con el reino de Dios, con personas con necesidad, confía en Dios, gastar menos de lo que ganan y cada mes paga una parte de lo que deben y ten paciencia y saldrán de los compromisos que tienen. Y una hermana pregunta lo siguiente, ¿puedo casarme con un hombre musulmán?
Dice, yo soy cristiana y veo a Jesús como mi Señor y Salvador personal. Tengo una relación con un hombre musulmán. Puedo hacerlo. Debo seguir amando a esta persona. Y yo te diría de buena primera, no debes. Y me imagino que tú ya sabías eso. Por eso hiciste la pregunta, porque el Espíritu Santo no te ha dejado en paz. Estás en una relación. Lo que Pablo diría, busca en 2 de Corintios capítulo 6. Eso es un yugo desigual. Es un yugo desigual. Y si tú sigues en esa relación, esa persona que no tiene, tú dijiste que Jesús es tu Señor y tu Salvador, quien te ha salvado y a quien tú sirves, Él no reconoce a Jesús como su Señor y Salvador. Entonces, ustedes tienen una gran diferencia, una diferencia fundamental entre lo que creen. Tu vida debe estar basada en tu relación con Cristo. Él no cree que Jesús es el único Hijo de Dios, que es Dios, y Él no ha prometido su lealtad a Cristo. Entonces están en dos mundos diferentes, y si te casas con Él, perderás tu relación con Cristo. Uno será un pecado hacerlo, y después con el tiempo, por estar en esa relación, por amar a Él y por ir con Él en el yugo desigual, Él te alejará de Jesús, tú te alejarás de Cristo. Eh, lo que, lo que yo pienso que debes hacer es leer eso de 2 de Corintios 6. Lea Números capítulo 25 para ver lo que pasa cuando el pueblo de Dios se mezcla románticamente, como novio, como casándose con personas que no adoran a su Dios. Mira lo que pasa y mira el juicio de Dios y mira lo drástico que Dios pide que sus hijos sean en cuanto a eso. Y si lees el Antiguo Testamento, y la ley de Moisés, por ejemplo, uno de los grandes mandamientos que Dios repetía otra vez a su pueblo era eso: no se casen con los que no son, que no me adoran, en otra palabra. En el caso de ellos eran los judíos, que no se casen con los pueblos que están alrededor. ¿Por qué? Porque ellos te llevarán a adorar a sus ídolos. Es inevitable que si cuando los hijos de Dios se casan, se llevan románticamente y son novias con personas que no comparten su fe, su amor por Cristo, pierden su amor por Cristo. Así siempre ha sido. Tú no serás la excepción. Entonces te ruego que escuches a la voz del Espíritu Santo y que dejes ese noviazgo y que estés soltera para la gloria de Dios hasta que encuentres a un hombre que ama a Jesús como tú amas a Jesús y con quien puedes estar unida en tu relación con Cristo. Y ahora hemos llegado al final de este episodio de Conversaciones. Muchísimas gracias por haber pasado este tiempo conmigo y gracias por las preguntas que me han enviado. Y si tú tienes una pregunta del tema que sea, envíame tu pregunta a preguntas@pazcondios.com, preguntas@pazcondios.com, para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Y si te gustó este episodio, te voy a invitar a que lo compartas con otra persona. Y para más videos como este, suscríbete a este canal y prende la campanita de notificaciones. Y para recursos para tu vida y tu ministerio, búscanos en pazcondios.com. Que Dios te bendiga y nos veremos la próxima.